Vos ya quedaste, Ya pasó hace tiempo. Ya pasó. Pasó hace tiempo. Bueno, Como esto. prometimos, hace 100 años pasó esto, prometimos de arranque hoy en el programa que el Tero había preparado un informe impresionante y no les miento y no les exagero y lo van a notar a continuación porque hay imágenes impresionantes a pesar de tener 100 años esta historia. Sí, vamos a tener imágenes que están muy vistas, que está ligada a la pelea, la vamos a revivir porque muchos habrán leído, habrán escuchado, pero no la han observado en detalle todo lo que pasó en eso de menos de 4 minutos. Digo, estamos hablando de la pelea del siglo pasado, pero duró 4 minutos. Una pelea que provocó innumerables cambios en la Argentina, desde lo deportivo, desde lo político, desde lo cultural, y no solo en nuestro país, sino como un detalle también en esta pintura. Tal vez sea la pintura deportiva más importante de la historia, hecha por George Belleau, que supuestamente, por lo que dicen George Belleau, se pintó, es el pelado que está allá en la esquina, de tu lado. Ah, mira. Él falleció en 1924, un año después de este combate, así que la pintura es de esa fecha. Y por supuesto tiene un poco la imagen de ese Firpo sacando del ring a Dempsey, ¿no? Esa imagen emblemática que lo da un poco como vencedor al argentino, por más que en el combate fue claramente superado por su rival. Pero en el final de este informe nos vamos a preguntar si ganó o perdió Firpo, por todas las cosas que pasaron después de esta circunstancia. No es malo. Bueno, un par de detalles antes de empezar con las imágenes de la pelea. En ese momento, hace 100 años, la Argentina era la 7ª economía del mundo. Mira. Solamente para que se agarren la cabeza en este momento. Como ahora. No ha pasado nada. Y el boxeo estaba prohibido en nuestro país. Había peleas clandestinas, la gente lo practicaba, pero no estaba permitido un combate oficial, como estamos acostumbrados a ver ¿Y a partir en estos de cuándo? tiempos. El año siguiente. A partir de esta pelea. Por eso Firpo es prácticamente el hombre que le da el nacimiento al boxeo argentino. Y hoy se celebra justamente el Día del Boxeador Argentino a partir de esta emblemática pelea. ¿Te parece arrancar con el resumen? Obviamente. Vamos a hablar de Luis Ángel Firpo, juninense. Tenía 28 años. Estas imágenes no son muy vistas, ¿eh? Tenía 28 años cuando se preparaba para enfrentar a Dempsey, al matador de Manassa, campeón del mundo, iba por su 5ª defensa. 1,90 m para Firpo, 103 kilos, sin mucha técnica, pero con mucha fuerza y una corpulencia que llamaba verdaderamente la atención. El primer pugilista argentino en pelear por un título del mundo. Ya llevaba 2 años en los Estados Unidos haciendo combates muy convocantes. Este era el afiche, el que anunciaba la pelea. Y este es el público tratando de entrar al Polo Ground. 80.000 personas. Y la montada repartiendo palo como si. El anunciador no quería usar micrófono. Había 80.000 personas, ¿te imaginás? A 20 metros no escuchaba a nadie. Y la prensa muy pendiente de lo que iba a pasar. Era un gran espectáculo, no solo para nosotros los argentinos, sino también para los norteamericanos. Este Firpo, con esa bata particular a cuadros, y este es Dempsey, que se llevó $450.000 por esa victoria, siendo el campeón del mundo. Firpo, 150. Esta es la primera caída del argentino. Cayó 7 veces en la primera vuelta. Dempsey de blanco, por supuesto. Se rápido. Firpo de negro. Sí, y enseguida te golpeaban. En aquel tiempo no estaba tan ajustado el reglamento como sucede ahora. Fíjense, 1 minuto y medio de combate y 5 caídas del argentino. Parecía que de esta no se recuperaba, pero esto es lo que tiene el boxeo. La derecha de Dempsey, que muchos dicen estaba lesionado a ese combate, lo empezaba de alguna manera a conmover al norteamericano, por más que en ese round todavía el argentino estaba más en el piso que arriba, hasta que llega a este momento crucial. Lo lleva contra las cuerdas, le conecta a la derecha y con un empujón también lo saca del ring. Pero la imagen se corta, no tenemos la continuidad de la escena y ya le encontramos otra vez a Dempsey arriba del ring. ¿Cuánto tiempo pasó? Nunca lo sabremos. Lo concreto es que Dempsey cayó sobre una máquina de escribir, se la destrozó prácticamente al periodista norteamericano y estos periodistas lo ayudaron a subir al ring. Lo empujaron de alguna manera. Eso no está permitido. Por eso son todas las cuestiones que se marcan en relación a si debió ganar o no este combate. El argentino. Bueno, este ya es el final de la pelea, segunda vuelta. No hay recuperación posible. Y Firpo, en menos de 4 minutos, termina perdiendo este combate que hoy está cumpliendo
100 años. Un caballero Dempsey se acerca, lo levanta. Firpo estaba en muy malas condiciones, no podía continuar. Y ante 80.000 personas, el norteamericano se quedaba con la victoria. Pero decíamos hace un rato que este combate implica mucho más que un combate de boxeo. Hablábamos de la Argentina. ¿Cómo se enteraron en la Argentina de este combate, de lo que sucedió en esa pelea y también cómo esta pelea le cambió la vida a Firpo? Bueno, contábamos cuando estaba Horacio. La radio en la Argentina existía desde 1920, la primera transmisión, sí. Los Locos de la Azotea. Sí. Esto en 1923. La gente en general no tenía muchas radios en su casa. De hecho, cuenta Julio Cortázar en uno de sus cuentos que él tenía 9 años y en su casa de Banfield era la única prácticamente que tenía radio y se acuerda de sus tíos tratando de hacer malabares con la antena para captar la transmisión. ¿Cuál fue otro de los motivos o de las maneras que los ciudadanos argentinos se enteraron de lo que pasaba? El Palacio Barolo, en Avenida de Mayo. Recién construido también. Avenida de Mayo, en 1300, tiene entrada también por Hipólito Yrigoyen. Claro, el pasaje. Por la entrada de Hipólito Yrigoyen se graba una escena de Highlander 2. Ah, mirá vos. Que estuvieron acá grabando, Sean Connery y Chamberlain. Un edificio Christopher fenomenal, Lambert, perdón, y Christopher Lambert. Hermoso. Vas hoy, esta cúpula, que estuvo deshabitada tantos años, hoy es una confitería para ir a tomar algo maravillosa. Adentro, ahora está, digamos, la fachada no luce tanto, pero adentro el techo, las paredes son una maravilla. Hoy es un pasaje, se puede entrar por Avenida de Mayo, ¿qué es esto? Sí, creo que el edificio tiene también visitas guiadas. Claro. Bueno, el señor Barolo, el dueño de este edificio, recién lo habían inaugurado, tenía que alquilar todas estas habitaciones, si no, ¿cómo iba a recaudar y a pagar semejante obra? ¿Qué dijo? ¿Cómo promocionarlo? Bueno, que la gente se entere, ya que no había radio o tantas radios, que se entere a través de una luz cómo era el resultado de la pelea. Luz roja, luz verde. Luz roja si ganaba Dempsey, luz verde si ganaba Firpo. Cuando a Firpo, o a Dempsey en todo caso, lo sacan del ring, vamos a prender la luz verde pensando que el combate se había terminado. La gente revoleando los sombreros, todo, la alegría, un descontrol dentro de la época. Después que hicieron, prendieron la luz roja marcando que había ganado Dempsey y una enorme desazón por esta circunstancia. Vamos a repasar ahora cómo siguió la vida después de este hecho, de este acontecimiento tan importante, la vida de Luis Ángel Firpo. A ver. Firpo siguió peleando hasta el 26, se hizo millonario, Campos, sí. ¿Por esa pelea? No, por todo lo que había recaudado. Mira, un detalle. Primero la máquina donde entrenaba, ¿no? Increíble. Él, antes de esta pelea, las que hizo en Estados Unidos, compraba la filmación. ¿Para qué? Para traerlas a Buenos Aires y mostrarlas en cine. Decía que recaudaba más con eso que los 200, 300 dólares que ganaba en sus primeros combates. Siguió haciendo peleas hasta 1926. Volvió 10 años después, con 41 años, pero ya no estaba en buenas condiciones y se terminó retirando. Esto es en un barco, es una exhibición de Firpo por aquel tiempo. Y nos vamos a acercar a su reencuentro con Dempsey en los Estados Unidos. Homenaje al norteamericano. Sube al argentino y le preguntan por la pelea. Escuchen qué dice. Hombre de pocas palabras. Y esto es en la Argentina. 30 años después del combate, lo traen a Dempsey a nuestro país. Está Perón también. De hecho, Firpo le regaló a Perón los guantes de ese combate. Y vamos a ver cómo Sucesos Argentinos espectacular contaba aquel encuentro. Está en Buenos Aires una de las figuras más destacadas del box mundial, el ex campeón Jack Dempsey. Su bravo antagonista de hace 31 años, Luis Ángel Firpo, lo agasaja con un asado criollo, al que asisten el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor Aloé, altos funcionarios, el campeón mundial Archie Moore, gran amigo de la Argentina, y otras figuras del deporte. Se está dorando un costillar preparándose para la comida. ¡Oh! En una de las está estancias como que para tenía Firpo. chuparse los dedos, ¿verdad, Jack? Y a Jack le gustó, parece. ¿Sí? No podía faltar el clásico mate que el ex campeón paladea gustosamente. Qué extraordinario. Carne, mate, todo junto. Esto es digamos. espectacular.
Esto es espectacular. Bueno, Firpo falleció en 1960 a los 65 años de una enfermedad. Este es el mausoleo en La Recoleta, con esta hermosa estatua que le hicieron. Un boxeador que ha marcado historia para nuestro país, pero que también, por esa pelea, que hoy cumple 100 años, es muy recordado en el mundo. Vamos con 3 episodios particulares. El primero tiene que ver con Rocky I, que hablábamos el otro día, sí. La película de 1976, lo mencionan a Firpo. ¿De qué manera? El entrenador, ¿te acordás de Rocky? Mickey. Exactamente. Trata de convencerlo a Rocky que necesita un manager, que tener un manager es importante. Bueno, esta es la historia. He hecho de todo. Debiste ver cuando lancé a Gene Russell fuera del cuadrilátero, fuera del maldito cuadrilátero, septiembre 14 de 1923. Y fue la misma noche que Firpo noqueó a Dempsey en el cuadrilátero. ¿Quién crees que obtuvo la publicidad? Dempsey. Así es, ¿pero por qué? ¿Porque era el campeón? No, porque tenía un manejador. Yo no tenía nada. Qué fuerte. ¿Viste? Se nos había pasado esto de Rocky. Mirá vos. Claro. Y es verdad, porque lo que contó Horacio de arranque hoy, ¿no? Pagani, que terminó la pelea y la familia o el equipo de Dempsey se quedó con la cinta, la cortaron, la pegaron y no se contaron los segundos que efectivamente había estado fuera del ring. Sí, en ese sentido también hay muchas versiones. Tampoco es tan confiable la historia para saber por qué la cortaron, pero es cierto que las cámaras de ese momento no tomaban un sector oscuro, digo. Estaba iluminado solamente el ring. Si hubiesen hecho un paneo no se veía realmente la imagen. ¿Por qué la cortaron? ¿Será por esta historia o por otras circunstancias? Pasó hace 100 años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es otra historia relacionada a Firpo y a ese combate. Tiene que ver con esta pintura de George Bellow, que es una de las pinturas más importantes de la historia del deporte. Muy significativa. Mirá esas imágenes, los rostros, todo lo que muestra. Está en un museo de los Estados Unidos y vuelve a contar esa historia de quién ganó la pelea. ¿Realmente la ganó Dempsey o después de esto que ocurrió, que es lo más trascendente, la ganó Firpo? One of his most famous paintings is the great Dempsey-Firpo fight of 1924. And in many ways, it's a completely different subject. It's not a backroom fight before a fairly modest audience. It's a huge public spectacle at the Polo Grounds in Brooklyn before 80,000 people. When you look at the picture, you think, well, Dempsey's the loser. But actually, as many people knew, he got up in the second round and subsequently knocked Firpo out. So it's one of the most dramatic fights taking place over 2 rounds where ostensibly the loser becomes the winner. Their roles flip between the first round and the second round. Mirá si es tan importante ese cuadro que los Simpson en un capítulo, en el capítulo que Homero se transforma en boxeador, un boxeador muy particular, en un momento la secuencia se congela para graficar ese mismo cuadro, el de Firpo volteando a Dempsey, de esa pelea que hoy está cumpliendo 100 años. Qué maravilla. Digo, es en la Argentina un hecho muy importante, pero también en el mundo. Sí. Con lo que vimos de Rocky, con este recuerdo, por ese cuadro de Firpo y Dempsey, y también por lo que ha pasado en El Salvador. Días antes de la pelea, hace 100 años, un grupo de jóvenes crearon un club. Le pusieron un nombre en particular. Pasó la pelea de Firpo y Dempsey. Le cambiaron el nombre. Pasaron a llamar a ese club Club Deportivo Firpo. Hoy es uno de los clubes más importantes de El Salvador, con muchos títulos ganados en Primera División. Y una hinchada que canta lo siguiente. Bueno, el apodo es Los Pampeanos, lógicamente, de ese equipo en El Salvador que juega en la Primera División y que es uno de los clubes más reconocidos, que además tiene, ¿qué colores? Los colores de San Lorenzo de Almagro. ¿Por qué? Porque Firpo era hincha de San Lorenzo. Nacido en Junín, pero de muy chico, viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. Qué linda historia, qué buen informe. La verdad que no tenía el detalle, pero cuando entero me dijo, tengo un informe buenísimo, el Guido Cincunegue en la producción lo mismo, impresionante. Además, te dan ganas de seguir buscando más, seguir queriendo saber más de Firpo, más de esa época del boxeo.
Porque entre Firpo y Pascualito Pérez no conocimos a otro boxeador argentino que se destacara más allá de lo que pasaba domésticamente con Gatica y Prada, ¿no? Claro. La verdad, tal vez sea el primer gran ídolo del deporte argentino. ¿Cuántos conoces antes? ¿O no, has ídolo, escuchado? Jorge Newbery, pero no era ídolo, digamos. No, por eso digo, con un reconocimiento popular, muy querido, aclamado años después. Veíamos el homenaje que hizo 30 años después del combate Perón trayendo a Dempsey a la Argentina. Por eso vuelvo a la pregunta original. ¿Ganó o perdió? ¿Lo podemos responder 100 años después? Fíjate cómo una pelea emblemática, icónica, como esta, que se puede asemejar a aquel duelo de Ringo con Cassius Clay, antes de ser Ali, cuánto aprovechó para bien Firpo y cómo no pudo Ringo. Claro. Cómo no pudo Ringo. Ringo, modestamente, con alguna película, alguna canción, alguna aparición en televisión, no más que eso. Y terminó tristemente en los Estados Unidos. En cambio, Firpo, me parece que se construyó de otra manera a partir de ese día. Pero dijo, para mí gané yo, dijo Firpo. Se lo dijo en la cara en su Era un reconocimiento. hombre de pocas palabras y lo único que dijo fue, creo que gané con una sonrisa, con una buena relación con Dempsey, pero marcando en tono de broma lo que había sucedido. Para el final, saludo a todos los boxeadores, porque a partir de este combate, hoy se festeja en la Argentina el Día del Boxeo. Muy bueno. Muy bueno. Mañana, 11 años de maravilla en Las Vegas. Y ahí estuvimos. Con Chávez Jr. Sí, señor.